Cuando nos planteamos la idea de perder peso, solemos conseguirlo de una forma relativamente sencilla. ¿Pero qué ocurre? Pues que a los pocos días llega el estancamiento, y justo en ese momento también la frustración. Pero recuerda algo, no hay mal que por bien no venga, y por eso ahora estás aquí, ya que en este vídeo te enseñaré cuáles son las 10 causas más frecuentes que te impiden perder peso. Y además, te enseñaré a superarlas, así que no perdamos más tiempo, y vamos con la primera. Pierdes peso y no te das cuenta. Piensa que tu cuerpo fluctúa día a día por multitud de factores, por ejemplo, a nivel de hidratación, de glucógeno, contenido del estómago, retención de líquidos, ciclo menstrual, etc. Por este motivo, si solo te pesas una vez a la semana, puede que no veas reflejada en la báscula ningún resultado, y esto se debe a cualquiera de estos factores. Incluso lo que hayas comido la noche anterior puede afectar a dicho resultado. Entonces, quizá una buena opción sería pesarse todos los días y luego haces una media semanal y esa media será la pérdida de peso total. Ahora bien, quizá esta es una estrategia que yo no recomiendo porque luego creas como una dependencia a la báscula, una obsesión a los números que a largo plazo eso no es sano. Pero hay otras estrategias que podrías utilizar, como por ejemplo utilizar imágenes. Es decir, cada semana en vez de pesarte, podrías también hacerte fotos a la par que calculas todas tus medidas corporales. Y luego sí que podemos sacar una valoración más objetiva de lo que ocurra semana tras semana, porque tenemos tres factores diferenciados para poder ver los resultados. Este dato es muy importante. Piensa que si tú incluyes entrenamiento de fuerza en tu semana de entrenamientos, que te advierto desde ya que es obligatorio por distintos factores, como por ejemplo para mantener la masa muscular que ya tenemos, por otro lado para aumentarla e incluso para reducir el riesgo de lesión y mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, si tú ves que la báscula no se ha reflejado ningún cambio en el peso, puede ser debido a este aumento de la masa muscular, porque piensa que aunque tú hayas perdido peso, si has ganado masa muscular, este peso se incrementará porque el músculo pesa bastante más que la grasa. Otro ejemplo es que si empiezas a suplementarte con creatina, puede ser que ganes entre 1 o 2 kilos, pero piensa que estos kilos no son de grasa, son de agua. Ahora ya podemos pasar al siguiente motivo: comes más de lo que piensas. La mayoría de personas subestiman las calorías que ingieren, y la diferencia es especialmente grande en las personas con más sobrepeso, ya que muchos estudios observan desviaciones de entre el 20 y el 50%. Parece ser que claramente no somos conscientes de este error y nos engañamos con mucha facilidad, creyendo que comemos muchas menos calorías de las que ingerimos, y todo esto es simplemente porque no queremos hacernos daño, o al menos a nuestro ego. Si hemos planteado una etapa de pérdida de peso, pues evidentemente vamos a decir, bueno, pues estamos comiendo más que antes, pero es que igual esa reducción es mínima. Y luego el aporte total calórico sigue siendo superior a lo que nosotros habíamos pensado o planeado. Incluso piensa que las dietas que formulan los dietistas para las personas tienen un margen de error del 10%, que evidentemente, a diferencia de ese 50%, pues hay un gran margen, ¿no? Pero igualmente así, este margen del 10% podría suponer un estancamiento al medio o corto plazo. Por lo tanto, es muy interesante de evaluarlo. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cuáles son esos márgenes de error más frecuentes en el cálculo calórico? Pues bien, el primero es que subestimamos las porciones. Lo que nos pensamos que es 100 gramos de producto, quizás son en realidad 150 gramos. Por otro lado, solo recordamos los alimentos que nos hacen quedar bien, como por ejemplo las espinacas, el brócoli, etc. Pero después tendemos a olvidar aquellos alimentos en los que nos sentimos menos orgullosos por haberlos ingerido, como por ejemplo los donuts o cualquier tipo de bollería. Otro error muy frecuente es, por ejemplo, calcular todas y cada una de las calorías que pueda contener una ensalada, pero luego no calculamos el aliño o el aderezo. Registramos el café, pero después no calculamos esas 2 cucharaditas de azúcar, o de aceite de coco, o de mantequilla, o de leche incluso. Aunque sea poca, también puede influir en esas calorías totales. Otro pequeño error es no calcular las calorías líquidas. Pensamos que como no nos sacian, el aporte calórico es relativamente bajo, pero es todo lo contrario. Hay bebidas azucaradas que tienen una cantidad de calorías inmensa, y este dato sí que hay que tenerlo en cuenta, porque suele ocurrir muchísimo. Ahora que ya conoces estos errores, te voy a decir que solucionarlos es muy sencillo. Primero necesitas comprar una báscula, que por cierto te voy a dejar una báscula en la descripción a muy buen precio que te servirá perfectamente para calcular todos y cada uno de los gramos. Y luego con estos gramos, ¿qué hacemos? Pues los pasamos a la aplicación MyFitnessPal, que es una aplicación que yo suelo utilizar, que sirve para calcular las calorías exactas diarias que ingieres en tus comidas.
Otro error muy frecuente es que no basas tu dieta en comida real. Piensa que la comida real tiene muchos más beneficios respecto a los alimentos más procesados. Por ejemplo, estos son más saciantes y facilitan, por tanto, el control calórico. Además, su digestión requiere de más energía, lo que reduce las calorías finalmente absorbibles. También la comida real es más densa nutricionalmente y los macronutrientes también participan en la señal de saciedad, dando así como resultado un incremento en la pérdida de peso cuando basamos nuestra alimentación en comida real. Otro de los errores muy frecuentes es no comer la suficiente proteína. Las dietas ricas en proteínas mejoran la composición corporal por distintas vías, aumentan la saciedad, donde de un 20 a 30% de las calorías de la proteína se gastan en su propia digestión, dificultando que al final puedan almacenarse en forma de grasa, e incluso minimizan la pérdida de masa muscular, y si estas son consumidas junto al entrenamiento de fuerza, te ayudan a aumentar masa muscular. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la dosis recomendada de proteínas al día para una etapa de pérdida de peso? Pues es muy sencillo, entre 1,5 y 2 gramos por kilo de peso corporal al día. Otro error muy común es relajarse el fin de semana. Muchas personas llevan bien la dieta durante la semana, pero se relajan en exceso el fin de semana. Y es que no hay problema en incluir días con más calorías, pero si nosotros elevamos mucho el consumo de alcohol y los ultraprocesados de viernes a domingo, echaremos por tierra todo el progreso que hayamos hecho durante la semana. Aunque bien es cierto que darse ciertas recompensas el fin de semana, como hito por haber hecho las cosas bien durante la semana, puede ser interesante. Además, también aumenta la adherencia al programa de alimentación. Ahora bien, cuando esto es un desfase, es decir, por ejemplo, todo un sábado comemos lo que nos da la gana, o todo el domingo, eso no, tiene que ser por ejemplo solo en una comida. En una comida nos permitimos la opción de poder elegir esos alimentos como nos dé la gana, pero que todas las otras comidas sean comida real, porque así aumentará la saciedad y en esa comida que nosotros queramos hacer como fuera del plan de alimentación no resultará en un impacto tan agresivo. También puede ocurrirte otro factor, que no duermas bien o lo suficiente. Ese pequeño déficit en el sueño perjudica el metabolismo por múltiples mecanismos. Nos hace perder sensibilidad a la insulina, también reduce las hormonas anabólicas e incluso eleva el hambre. Nos volvemos mucho más impulsivos y nos cuesta controlar el apetito. Así que si quieres perder peso, una muy buena opción es controlar y valorar ese sueño. A veces también suele ocurrir que llevamos demasiado tiempo en una dieta de pérdida de peso. Piensa que si tienes bastante grasa que perder, deberás pasar meses en déficit calórico, y tu cuerpo interpreta a eso como una amenaza, donde su estrategia de defensa consiste en ralentizar el metabolismo y reducir el gasto energético, y en casos extremos desactiva sistemas enteros, como en este caso podría ser el sistema reproductivo. Valorando este dato, es importante que no siempre lo centres todo en el déficit calórico, es decir, en la dieta de pérdida de peso. Está bien de vez en cuando volver a tus calorías de mantenimiento para resetear ese déficit, y aunque ganes un poco de peso, después volverás a perderlo. Evidentemente, esto tiene que ser en ocasiones puntuales. No vale estar una semana quizá en mantenimiento, 2 semanas, 3 semanas, un mes. No, solo con 3-4 días de mantenimiento para dar un pequeño descanso a tu cuerpo y frenar ese estrés psicológico que puede suponer una etapa de pérdida de peso prolongada. También, en muchas ocasiones nos movemos poco y lo basamos todo estrictamente en la dieta. Y este es un grave error. Perder peso solo con dieta es posible, pero poco recomendable. Para empezar, perderás más masa muscular, perjudicando así a tu estética y tu salud. Además, a partir de cierto punto, recortar más calorías se hará demasiado duro y solo aumentará tu apetito y tu frustración, donde en este punto añadir actividad física será una gran solución. Pero cabe destacar que cometemos un pequeño error. Siempre que pensamos en un gasto energético, solemos centrarnos en el entrenamiento, ignorando cualquier tipo de movimiento. Sin embargo, todo ese movimiento de baja intensidad que realizamos a lo largo del día, denominado como NEAT, es muchas veces el que determina si pierdes grasa o te estancas. En este caso, el NEAT es cualquier acción que nosotros hagamos diariamente automatizada y sin darnos cuenta. Por ejemplo, las tareas del hogar, caminar hacia el lugar de trabajo, en definitiva, cualquier acción que implique un movimiento y nosotros no seamos conscientes que lo estamos aplicando. ¿Sabes también qué puede ocurrir?
que tu microbiota esté alterada. Nuestras bacterias influyen en infinidad de procesos metabólicos, donde muchos de ellos son asociados con la regulación del peso. Piensa que el tipo de bacterias que tengas y su equilibrio influye en lo que te apetezca, en la cantidad de calorías que absorbes de la comida, en la producción de butirato y en tu nivel de inflamación, entre otros factores, y todos ellos condicionan tu facilidad para perder peso. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tomas medicamentos? Los medicamentos tienen efectos secundarios, entre los que se pueden incluir, por ejemplo, el aumento del peso. Piensa que el consumo de antibióticos se asocia con un mayor sobrepeso, debido a su efecto negativo en la microbiota. A ver, matizo, eso no significa que no debas tomar medicamentos. Evidentemente, si estos son recetados, por algo será, necesitarás tomártelos para superar cualquier tipo de patología. Pero quiero que sepas que en sus efectos secundarios puede estar el aumento del peso. Nada más. En resumen, realmente pueden haber otros factores que pueden influir en ese estancamiento en la pérdida de peso, pero por regla general ya te digo que estos 10 que hemos mencionado son los más habituales. Ahora yo te voy a dar 2 recomendaciones extra, y la primera es que cliques en el vídeo que te voy a dejar por aquí, porque si quieres perder peso estoy seguro que te va a ayudar. Y por otro lado, suscríbete por aquí, porque así no te pierdes ningún vídeo, ¿vale? Porque se vienen vídeos increíbles. Nos vemos en el próximo. A cuidarse.